Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en nuestra plática semanal con el doctor Roberto Soto Leiva, presidente de fiscalista de la Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, AC. Doctor, sea bienvenido. Esta tarde nos va a platicar y nos va a aclarar muchísimas dudas sobre las principales preocupaciones de los contribuyentes, sobre los efectos que tienen los depósitos en efectivo, ¿no? Este concepto está vinculado precisamente con la discrepancia fiscal, el tema que nos va a platicar el día de hoy, al cual, bueno, se lo agradecemos. Doctor, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Buenas tardes, bueno, pues mucho gusto. En esta ocasión les voy a platicar un poquito sobre el tema de los depósitos en efectivo, que ha generado alguna serie de inquietudes entre los contribuyentes, derivado desafortunadamente de algunos conceptos que se han manejado en los medios de comunicación y que han hecho que muchas personas tengan una idea equivocada de lo que es el concepto de los depósitos en efectivo y sus efectos fiscales. Y de igual manera, pues está vinculado con esto algo que se conoce como la discrepancia fiscal, que es un tema que desafortunadamente no se le ha prestado la debida atención y que cada vez va a ser más reiterativo el SAT en estos temas, porque la información que tiene, y como lo vamos a ver en algunas videoproyecciones que les voy a hacer, pues van a poder ustedes apreciar que la información que está manejando el SAT le está permitiendo tener toda una plataforma digital, una plataforma de información muy robusta sobre los contribuyentes. Y bueno, pues sin más vamos a empezar la presentación. No es muy larga y la traté de hacer lo más sencilla posible, no es una presentación técnica, y la intención es que ustedes tengan pues una idea general sobre lo que son estos conceptos, los depósitos en efectivo y la discrepancia fiscal. Y bueno, el tema como tal está sujeto a algunas leyes. En este caso vamos a hablar de dos leyes: del impuesto sobre la renta, básicamente, y del Código Fiscal de la Federación, que son los dos que nos regulan, en principio, porque no son las únicas leyes, pero nos dan la pauta en lo que se refiere al tema. La intención, como se los había comentado, bueno, es que ustedes conozcan en forma general de estos efectos fiscales y que pues tengan una idea general que desde luego podrán ustedes en un momento dado consultar a través del UPIN en cuestiones más precisas sobre casos particulares. Pero bueno, vamos a presentarla y posteriormente con todo gusto atenderé sus respuestas, tratando de darles la mejor información sobre el tema. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los antecedentes, y por esto hay que partir de una base. Las personas físicas están obligadas a acumular los ingresos sin importar el origen. Nuestra ley del impuesto sobre la renta es una ley territorial. Esto quiere decir que al tener la residencia fiscal, que es distinta a la residencia en calidad de migración, es muy distinto, la residencia fiscal se da por otras circunstancias, tenemos obligación como mexicanos de contribuir o de reportar los ingresos. Y esto es importante tenerlo siempre presente. De igual manera, los extranjeros, desde luego que tengan una residencia permanente o una residencia fiscal en territorio mexicano. El hecho de acumular o reportar ingresos no significa necesariamente que se paguen impuestos. Y esto es importante porque la gente a veces dice, no, es que me va a costar impuestos. No necesariamente. Entonces, hay que tener esto presente, ¿no? Y también un punto que ya es relevante es que el SAT está efectuando ya conciliaciones de ingresos entre cuentas bancarias y los reportados a través de declaraciones de contribuyentes, así como de otras informaciones de terceros. Y esto vamos a tocar un poquito más adelante para que vean ustedes la plataforma que está manejando el SAT y por qué cada día es más importante tener un control sobre lo que uno hace como persona física. Obviamente, si no existen declaraciones, el SAT
lo que va a presuponer establece un concepto que se llama discrepancia fiscal, que también vamos a hablar un poquito sobre el tema para poderlo más o menos entender. Empezando porque los ingresos o las personas físicas podemos tener 4 tipos básicos de ingresos. Unos que se llaman acumulables, otros que se llaman gravables no acumulables, que quiere decir que a lo mejor fueron sujetos a un pago de un impuesto definitivo. Hay ingresos exentos y ingresos no objeto de la ley. Algunas personas preguntan cuáles son objeto o no objeto de la ley. Bueno, desde luego las actividades ilícitas, pues esas no son objeto de la ley, pero existen algunos otros conceptos que no son objeto de la ley en función de que establecen precisamente alguna salvedad para que no se graven o no formen parte del impuesto sobre la renta, como cuáles, pues los ingresos en servicios. Ese es un tema, por ejemplo, que por sí solo y a veces la gente no le presta atención y es una forma muy buena de poder obtener ingresos de una manera que no estén grabados para efectos del impuesto sobre la renta. Obviamente tiene que tener un sustento jurídico y eso los vamos a hablar sobre algunos de estos conceptos. Pero en general habría que pensar que estos son los 4 tipos de ingresos que existen en general en materia de definición fiscal. En cuanto a lo que se refiere a la manera en que recibimos esos ingresos, bueno, la ley del impuesto sobre la renta establece, dice, mira, como persona física, tú puedes recibir de estas maneras el ingreso. Lo puedes recibir en efectivo, lo puedes recibir en bienes, lo puedes recibir devengado. ¿Cuáles son los devengados? Ah, pues cuando yo firmo un contrato por algún servicio y no me han pagado, aunque no reciba el depósito, pues se considera que el contrato que yo hice ya generó un derecho, que yo cobré algo por algún servicio. Y a veces también como que no le prestamos mucha atención porque pensamos que al firmar contratos y no tener el ingreso no tengo que reportarlo. Pues déjenme decirles que jurídicamente y fiscalmente el contrato genera un derecho y una obligación para quien lo está firmando. El derecho, bueno, pues es de cobrar y obviamente ese derecho implica que tenga que informarle al SAT que voy a tener ese ingreso, aun cuando no lo haya percibido en forma de depósito, como lo conocemos, ¿no? También puedo tener un ingreso en crédito, puedo tener ingresos en servicios que les comentaba, es decir, a lo mejor a la empresa me puede pagar por ejemplo, la inscripción a un club deportivo y eso no estaría grabado cuando cumpla con ciertos requisitos. Y además, pues como siempre el SAT dice, y cualquier otro tipo, ¿verdad? Por si se me fue alguno, pues hay en la definición de la ley que la van a encontrar en el artículo que se menciona en la videoproyección, pues ahí van a encontrar precisamente estos tipos de ingresos que puede tener la persona. Obviamente, esos ingresos pueden ser pues, por diversas actividades. Y estos capítulos están en la parte de la ley del impuesto sobre la renta en materia de personas físicas. Para quien maneja las leyes, bueno, pues es conocido que puede haber ingresos por diversos tipos. El más conocido es el de sueldos y salarios, el de actividad empresarial y profesional. Hoy en día, pues hay una propuesta ahí muy interesante para lo que es el régimen simplificado de confianza, que es un régimen interesante y que seguramente podrá tener beneficios para quienes lo obtengan. Ingresos por arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y otros. No voy a entrar en detalle, pero sí es necesario que se sepa que, bueno, estos son los ingresos que la ley del impuesto sobre la renta contempla que se pueden obtener con base en lo que anteriormente dije. Puede ser en efectivo, puede ser en crédito, es la manera, pero estos son el tipo o la tipología que podemos encontrar de los ingresos que puede recibir una persona física. Los depósitos en efectivo han generado un problema porque la gente, y por ahí algunos medios de comunicación empezaron a decir que había que declararlos al SAT. Aquí hay que entender algunos conceptos. Primero, que la autoridad fiscal considera como depósitos en efectivo, y así viene en la definición,
todo lo que es aquellos realizados en moneda nacional o extranjera en una cuenta del sistema financiero, en los términos que hay una ley de títulos y operaciones de crédito donde viene definido lo que es el sistema financiero. Son los bancos, son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, en fin, en cualquier institución del sistema financiero que haya un depósito en efectivo, bueno, se va a considerar, el SAT así lo va a considerar. Inclusive las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Alguien alguna vez me tocó ver algún caso de alguna persona que decía que el gerente le había dicho que si compraba un cheque de caja no iba a ser considerado como efectivo. Pues, totalmente irregular esta recomendación, ¿no? Se considera que los cheques de caja también son efectivos. Sin embargo, hay otras cosas que no son efectivo. ¿Cuáles? Pues los que están hechos a través de transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con alguna institución. Es decir, si yo recibo un pagaré, bueno, pues eso no es un depósito en efectivo, ¿verdad? Suena muy obvio, pero hace la aclaración el SAT y hay que conocer que pues así es, ¿no? En materia también de lo que es los ingresos, la ley establece que no se tiene que pagar ISR por algunos conceptos, como cuáles. Ah, mira, pues si recibes prestaciones de seguridad social, para mí eso no es un ingreso. Los provenientes de caja de ahorro, los viáticos, donativos que recibe el contribuyente de su cónyuge, padres o hijos, básicamente es en línea recta y hasta cuarto grado. Aquí la aclaración vendría en que los donativos no nada más hay que entregarlos entre un cónyuge, un padre o hijos. Hay que tener un contrato de donación, sobre todo cuando excede arriba de 5,000 pesos e inclusive el Código Civil establece que debe de ser ratificado ante el notario público. Se los comento porque muchas personas hacen traspasos a sus hijos o a su cónyuge o a su pareja, ¿verdad? Y pues sí es un donativo en principio, pero para efectos civiles tiene que cumplir también con algunos requisitos y aun cuando no está en la ley del impuesto sobre la renta, el SAT, cuando se trata de cantidades importantes, puede establecer que no cumplió con los requisitos y el dinero que le entregamos a nuestro cónyuge, a nuestros padres o hijos, podría llegar a ser tipificado como un ingreso para ellos si no cumplimos con estos requisitos. Y todo esto, a final de cuentas, pues derivó en que pues, no exista algún conocimiento correcto de lo que es el depósito en efectivo. Y esto derivó de un artículo, el 55, en el cual establece una obligación para las instituciones financieras, no para los contribuyentes. Acuérdense ustedes que al principio mencioné que tenemos obligación de acumular todos los ingresos. No quiere decir que paguemos impuestos, pero los depósitos en efectivo es un ingreso. Puede o no estar grabado. Sin embargo, hay un artículo, una fracción, la fracción cuarta, en la cual obliga el SAT, la Secretaría de Hacienda a través de la ley del impuesto sobre la renta, obliga a las instituciones financieras a que cuando los depósitos excedan de 15,000 pesos, y de ahí viene toda la confusión, porque empezaron a decir, no, que si es entre 5,000 y 15,000, no. Cuando exceden de 15,000 pesos en efectivo, tiene la obligación el banco, la institución financiera, de informar al SAT que está recibiendo una cantidad de una persona que tiene un cuentaviente que está recibiendo 15,000 pesos en efectivo. Pero la obligación no es para los contribuyentes. El contribuyente tiene la obligación de acumular el ingreso. La obligación de informar es para la institución financiera. Desafortunadamente alguien pues, lo leyó mal y dijo, no, es que tienes tú que reportarlo. No, la obligación ya está. Y no quiere decir que pagues impuestos por esos 15,000 pesos que recibiste en efectivo. Pero el SAT lo está haciendo porque precisamente existen algunas leyes que, pues, cuidando el lavado de dinero y la frecuencia, pues uno de los indicativos que puede existir de irregularidades son los depósitos en efectivo. No necesariamente es así. Puede estar justificado que alguien esté depositando cantidades importantes en efectivo. Por ejemplo, los que compran o manejan
monedas como el oro o piezas de plata, pues en muchos casos manejan efectivo, y eso no quiere decir pues que sea lavado de dinero, ¿verdad? Sin embargo, hacen muchas operaciones en efectivo. Entonces se los comento porque algunas personas dicen, no, es que yo sí hago depósitos, puede estar justificado. Sin embargo, la obligación es para las instituciones financieras, que componen, obviamente, están dentro de nuestro sistema. Esto no significa que yo no lo deba de considerar un ingreso. En principio es un ingreso y puede o no pagar impuestos. Mi deber como contribuyente, pues, es precisamente verificar que todo cheque contra mi declaración anual, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema. Hay algunas reglas en materia de depósitos en efectivo, pero son reglas para el sistema financiero. ¿Qué sucede? Hay una norma que se llama Resolución Miscelánea Fiscal, que se publica todos los años, y ahí vienen reglas adicionales. Bueno, hay una regla, que es la 3512, para instituciones financieras, que le dice, oye, yo necesito que me informes de todos los pagos, de todos los depósitos que recibes en efectivo en forma anual. Pero hay una regla en particular que le dice, oye, pues no te esperes, te voy a dar la opción, banco, de que me informes mensualmente de todos los depósitos en efectivo. De hecho, ya va a ser obligatorio para las instituciones financieras a partir del 2022, del año que entra, para que informen mensualmente. Ya no se quiere esperar el SAT hasta que le informen anualmente. Y esto se los recalco un poquito porque es un indicativo de la capacidad que está teniendo el SAT para detectar anomalías. Uno de los principios que está buscando el SAT pues, es cobrar los impuestos, y créanmelo, que está haciendo lo necesario para que personas físicas y personas morales cumplan, y tratar de detectar diferencias ya no en el año, al terminar el año, sino mensualmente. Y eso lo vamos a empezar a ver. En términos generales, al final, bueno, pues hay que tomar en cuenta que a los bancos les dicen, mira, tú me tienes que informar los 10 días siguientes del mes inmediato siguiente al que corresponda en un formato. Eso pues es algo que es muy frecuente, lo hacen los notarios, lo hacen los distribuidores de coches, con el impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos. Y todo esto viene al caso porque yo les comentaba al principio que hay una plataforma integral de fiscalización, yo así la denomino. ¿Por qué? Porque es toda una estructura que ha venido creando el SAT, y créanme lo que lo ha hecho muy bien. O sea, si me preguntan, oye, pues, ¿está haciendo actos fuera de lo que dice la ley? No, el SAT está haciendo las cosas correctamente. Y esa plataforma que ha desarrollado tiene el sustento en algo que ya es muy común para nosotros, ¿no? Los comprobantes fiscales digitales o CFDIs. En base a eso ha creado toda una estructura completa, y también ya modificó las normas, los reglamentos, los formatos, para que todo sea en forma automatizada. De hecho, por ahí ya inclusive ya empiezan a hablar de algo que se llaman redes neuronales, que básicamente es inteligencia artificial aplicada a los efectos que puede tener un contribuyente en materia de los que son sus gastos. Y no se espanten, pero está muy avanzado este tema dentro de la manera en que hace auditorías el SAT. El SAT ya no va a llegar como antes y les va a decir, oye, a ver, enséñame tus declaraciones. El SAT tiene toda la información, y lo que está haciendo es precisamente sacando comportamientos de las personas físicas y morales para determinar si existen probabilidades en forma del comportamiento de que esté evadiendo o eludiendo impuestos. Además de que, como tienen información de los bancos, pues está comparándola, y está comparándola contra declaraciones que nosotros mismos estamos haciendo. De ahí la importancia de entender que pues el SAT tiene información, ¿de dónde? Pues de inversiones, de créditos, de adquisiciones de vehículos. Cuando vamos y compramos, pues lo informan al SAT. Además pedimos facturas a veces porque queremos tener garantía de bienes inmuebles, de viajes inclusive, de inversiones en el extranjero. Y en este punto déjenme decirles que desde el 2014 el SAT tiene intercambio de información
con muchos países. Específicamente les voy a hablar de Estados Unidos. Si ustedes vieran la cantidad de información que Estados Unidos le da anualmente al SAT de todos los bienes e inversiones que poseen mexicanos en Estados Unidos, se espantarían. Y esto es año con año. Oye, pero es que, ¿cuándo lo va a aplicar? No lo sé, pero la tiene la información. Además de que, pues, esa información, pues, obviamente la va a contrastar, ¿verdad? Para decir, oye, ¿de dónde sacaste el dinero que tienes en Estados Unidos? Que puede estar justificado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea un ilícito lo que se tiene allá, simplemente que tiene que estar sustentado el origen de los recursos. De personas físicas y morales con las que tratamos. Cuando vamos a un doctor, pedimos un comprobante, en muchos casos. Bueno, pues esa es información que tiene el SAT. Y de terceros. En general tiene una gran cantidad ya de información a través de esos famosos comprobantes fiscales digitales. Y eso todo conforma esa plataforma que tiene. Y bueno, aquí viene la parte más delicada, la discrepancia fiscal. ¿Qué es esto? Bueno, la discrepancia fiscal no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos, así establecido de la manera más sencillita. Y hay un artículo que la regula, es el 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Básicamente este procedimiento lo aplica el SAT para determinar si yo lo que declaré, ¿verdad?, es acorde a los gastos que tenga. Si mis gastos son superiores a lo que yo declaré, el SAT me puede preguntar, oye, ¿por qué tuviste más gastos de lo que me declaraste? No, fíjate que me saqué la lotería, a ver el comprobante. Oye, es que obtuve un préstamo, a ver el préstamo, ¿de dónde vino? El SAT ya tiene mucha información y todo esto no depende ya de una persona. Y eso también quiero volver a recalcar este punto. Ya no depende de una persona. Son sistemas automatizados que van verificando la declaración que vamos presentando contra todos los gastos que realizamos. Y créanme lo que no es algo que sea tardado, en un momento dado dependa de alguien, son ya sistemas que están corriendo todo el tiempo. No han llegado a un punto en que lo han hecho en manera general, pero ya están las pruebas y cada vez vamos a tener que cuidar más estos aspectos. También entre lo que se considera la discrepancia fiscal, se consideran cualquier erogación realizada por una persona física en gastos, adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, en inversiones o pagos de tarjetas de crédito. Todo eso para el SAT dice son erogaciones. De algún lado sacaste el dinero para adquirir un bien, para depositar en la cuenta. Entonces yo lo que voy a hacer, en otras palabras, pues voy a sumar todos tus gastos y los voy a contrastar o a comparar contra tu declaración de ingresos. Y me puede o no checar, puede o no estar justificado, pero eso se le llama discrepancia fiscal. Todas esas erogaciones que comentamos anteriormente, en el caso de personas físicas, se agravan cuando no hay una inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, hay personas que todavía piensan que pueden tener ingresos y van y los depositan en el banco y no tienen un RFC. Ese es gravísimo, ese es uno de los peores errores que hay. También el siguiente paso es, bueno, sí tengo el RFC, pero no hago declaraciones. Oye, ¿por qué no estás haciendo obligaciones? A lo mejor no tienes obligación de hacerlo, pero pues, son pocos los casos de las personas que tienen depósitos en forma continua y no hay una declaración de por medio. Insisto, no quiere decir pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden declararse y que en un momento dado no van a generar un impuesto. ¿Por qué? Porque están exentas, porque no son objeto, en fin, existen algunas excepciones. Entonces, en los préstamos y donativos, por ejemplo, es muy común. Bueno, en principio, si yo tengo un préstamo de un banco y me lo depositan, bueno, sería ilógico que me cobraran impuestos sobre el préstamo. Pues déjenme decirles que si no lo informo al SAT en una declaración anual, puede el SAT llegar y decirme, oye, ¿recibiste un préstamo? Sí, sí lo recibí. ¿Y por qué no lo pusiste en la declaración? No, pues ¿para qué? Bueno, la obligación está de informar. Y podría llegar a querer cobrar el SAT
impuestos sobre ese préstamo por no haberlo informado. Igual que los donativos en principio no son sujetos de un pago de impuestos sobre renta cuando cumplen con los requisitos. Y uno de los requisitos es infórmame cuando des donativos, porque no es para cobrarte, simplemente para saber y respaldarte la operación, que tú le diste un donativo a tu hijo y que lo está recibiendo él. Entonces, si yo recibo un donativo, pues tengo la obligación de informarlo. Se los comento porque también son cosas que poco a poco vamos a ver que las va a ir aplicando el SAT. Y aquí siempre pongo este ejemplo. Normalmente la gente dice, es que el SAT no tiene manera de saber, porque conozco a algunas personas que me han llegado a decir, oye, es que yo no hay forma. Y esto lo digo porque a veces viajamos y pensamos que, bueno, pues ¿cuándo se va a enterar el SAT? Pues déjenme decirles que hay una serie de información que la IATA proporciona a todos, al SAT, sobre todos los viajeros que salen o entran a México. ¿Y por qué lo hacen? Porque quiere saber exactamente el origen de los recursos para los pagos. Y bueno, mucha gente me dice, oye, ¿cuál es la base? Pues déjenme decirles que hay una regla en las reglas de comercio exterior, es la 1.9.21, que esa salió en 2014, hoy en día es la 1.94, en donde dice, fíjate, para los efectos del artículo 7º de la ley y 30 del reglamento, las empresas aéreas que transportan pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranjero me van a transmitir electrónicamente a la Administración General de Aduanas la siguiente información. Y entiéndase la Administración General de Aduanas como parte del SAT. Y miren ustedes la cantidad de información que le transmiten. Y déjenme decirles que no es al final o después. De hecho, desde que ustedes van a comprar un boleto, la IATA tiene información, tiene la obligación de informarle a la Administración General de Aduanas de que ustedes están solicitando un boleto. Cuando lo pagan, le avisan que ya lo pagaron. Y entre la información que tiene son la clave de la aerolínea, el número de vuelo, la fecha y hora de salida, la de arribo, el aeropuerto de destino, el número de asiento asignado, la información del pasajero, el número de maletas documentadas y la información de registro final de cada maleta. ¿Por qué lo pone así? Porque al momento que se cierra el vuelo, toda esta información se le envía en forma, todo es en forma digital. Entonces, la Administración General de Aduanas sí tiene algo de información, porque hay personas que dicen, no, ¿cómo van a saber que viajo? Bueno, pues te tienes que identificar cuando compras un boleto. A lo mejor no lo compraste tú a través de un pago de tu tarjeta, pero eso no significa que no te identifiques en el aeropuerto. Entonces, toda esta información es una muestra de lo que tiene acceso el SAT. Entonces, cuando una persona, si además de esto, imagínense, le van y le hacen una auditoría y le dicen, oye, ¿tú viajaste? No he viajado. Pues ya de entrada estamos incurriendo en decir algo que no tiene un sustento real. Y la información la tiene el SAT. Y esto lo uso como ejemplo porque muchas personas piensan que el SAT todavía pues está como en otros tiempos. Ya no, ya el SAT tiene una cantidad de información importante. De ahí algunas conclusiones y recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer para evitar la discrepancia fiscal. Obviamente, lo primero, pues es tener, sobre todo si somos activamente desde el punto de vista económico, pues tener obviamente un registro federal de contribuyentes. Y esto significa también, pues a lo mejor tener que hacer declaraciones. Entonces, lo que un contribuyente, persona física, debe de tener, sobre todo pensando en que cada año pues tenemos que informar, obviamente, pues hacer que coincidan nuestros ingresos con nuestros egresos y saber de dónde salieron, si es que hay alguna diferencia. Para eso hay que juntar, pues tener un acta de RFC. Esto es lo que tendríamos que tener en un expediente básico de una persona física. Obviamente, pues los cambios de domicilio, notificaciones, declaraciones mensuales y anuales, papeles de trabajo para la elaboración de las declaraciones, que hoy en día el SAT prácticamente está ya teniendo alternativas para que prácticamente paguemos
lo que tiene registrado como ingresos y ellos hacen el cálculo del impuesto. Estados de cuenta bancarios nacionales y extranjeros. ¿Por qué? Porque el SAT tiene la información, Nosotros debemos de tenerla, porque si no el SAT la va a proporcionar, y créanme lo que pues, sería muy triste que nos determinaran diferencias directamente por no tener ni siquiera conocer los estados de cuenta, que hay muchas personas que dicen, ¿para qué los guardo? Además, hoy en día es muy sencillo guardarlos en forma digital. Tenemos también las cuentas, las tarjetas de crédito, que son de los puntos que, bueno, hay gente que se ha dedicado a gastar, y digo, hay casos muy sonados, ¿no? De personas que han estado, pues, sujetas a un proceso derivado de que han gastado en tarjetas de crédito, pues, unas cantidades impresionantes de recursos, ¿no? Contratos de crédito bancario, escrituras de compraventa de inmuebles, copias de facturas de automóviles, expediente de viajes realizados, porque el SAT también pregunta, oye, ¿de dónde sacaste para ir a Las Vegas cada mes, verdad? Porque pues, a lo mejor está justificado, pero pues hay que tenerlo. Hay que revisar los casos, porque existen casos en que hay obligación de tener contabilidad. Y esto incluye en algunas personas físicas, sobre todo en la actividad empresarial, que pues tienes que generar balances generales, estados de resultado, balanza de comprobación y registros contables, además de declaraciones y avisos. Y verificar algo que es importante, porque el SAT tiene su respaldo, pero no nos lo comparte. Entonces nosotros tenemos que tener respaldos digitales de nuestra contabilidad, básicamente son los FDIs, aun cuando actualmente pues ya los podemos bajar con cierta facilidad, pero eso no significa que integren una contabilidad. Los FDIs a final de cuentas son comprobantes. Y recordar que no existe la invisibilidad fiscal. Quien piense o tenga la idea de que en un momento dado puede ser invisible fiscalmente, pues está en un error. Y prueba de ello es que cada vez en los países hay más intercambio de información entre ellos. Básicamente, pues son los comentarios que tenía, que quería comentarles. Y bueno, pues saber que existen algunas reglas que hay que cuidar en materia de lo que es la discrepancia fiscal. Me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta o alguna duda que tengan sobre los comentarios que he realizado. También recordarles que en las modificaciones que vienen para las reformas del año que entra, en materia de personas físicas va a establecerse controles adicionales en materia de lo que es la información que se tiene que dar. Hay algunos cambios importantes en el Código Fiscal. Yo les recomendaría pues que buscaran un poquito informarse sobre el tema, porque va a haber cada vez más exigencias por parte del SAT en materia del cumplimiento de esa información que tenemos que entregarle, ¿no? Me están preguntando, Ana Karen, que se aplica en personas que están en nómina. Fíjate que es muy buena pregunta, porque las nóminas, a veces el pensar que en sueldos y salarios estamos libres de tener obligaciones, sí, efectivamente existen algunas excepciones. Básicamente es cuando no exceden de ciertos límites de 400,000 pesos para ser exactos, o cuando tienes en un momento dado ingresos de un solo patrón y él hace la declaración. Para esas excepciones no hay necesidad de esto. Lo que pasa es que a veces las personas que reciben nómina involucran en ocasiones en su cuenta de cheques ingresos de otro tipo, como cuáles, pues digo, voy a hablar de cosas tan triviales como la vaquita, ¿no? Vamos a juntarnos y me toca que me depositen a mí, pues para controlar la vaquita de la semana, ¿no? A mí me toca juntarla. Y van y pues por buenas gentes juntan el dinero en una cuenta de cheques. O a lo mejor su papá les dice, oye, me van a hacer un pago, y te pido de favor si me lo puedes recibir porque yo no tengo cuenta de cheques, o quiero que pase el mismo día, cosas tan sencillas como esas. Y a veces, aun cuando estemos recibiendo únicamente ingresos por nómina,
pues lo que estamos generando son contingencias que en algún momento dado el SAT pudiera llegar a determinar. Como les digo, los sistemas de fiscalización son cada vez más eficientes y cada vez la gente pues tiene que tener un poquito más de cuidado. Normalmente el SAT sí está considerando que existe contribuyentes que por el nivel que tienen de ingresos pues no son sujetos a una fiscalización tan restricta como otro tipo de contribuyentes que tienen ingresos muy fuertes. Pero eso no implica que no lo pueda hacer. Además, como lo hace por sistema, ese es el problema, no lo hacen personas. Eso es bien importante que lo entendamos. Ya no son personas las que nos van a calificar. Podrían llegarle a mandar alguna notificación de una diferencia y pues obviamente para una persona que no está acostumbrada a recibir una notificación del SAT, pues de entrada muchos se espantan y dicen, híjoles, pues mejor pago, ¿no? Aun cuando no proceda, porque también a eso apuesta el SAT. El SAT apuesta a que yo mando la solicitud o el crédito y pues mucha gente no prefiere pagar a hacer la aclaración. A veces porque implica trabajo, contratar un contador, porque no tengo la información, ¿verdad? En el caso de Miriam González pregunta de los adultos mayores, ¿les afecta recibir remesas? No, las remesas específicamente están exceptuadas y se consideran que no son sujetas de materia de discrepancia fiscal. Obviamente, pues la cuenta de origen es muy clara, ¿no? De hecho, pues ahorita existe, por ejemplo, la tarjeta ¿cómo se llama? Del sistema que están utilizando la administración actual y realmente no tiene problema quien reciba este tipo de apoyos, ¿no? No está dentro del esquema del SAT el grabar eso. Sería muy penoso que viéramos ese tipo de cosas. Sin embargo, a veces en las personas mayores es quienes a veces se les carga más este tipo de cosas porque a veces, insisto, este tipo de procesos en los cuales los hijos le piden a un papá que les reciba un dinero, pues a veces lo que están haciendo es comprometer al papá o a los padres al hacer que reciban recursos sin tener una justificación para hacerlo, ¿no? Es importante esto tenerlo en cuenta porque, insisto, la información la tiene el SAT y cada vez está más ágil, inclusive eso que les comenté, de que ahora el sistema financiero le está pidiendo, oye, ya no te esperes al año, ahorita si me dan y te hacen un depósito en efectivo arriba de 15,000 pesos, infórmamelo al mes siguiente, no te vayas a esperar. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que quiere dar seguimiento y obviamente si genera un impuesto, pues quiere calcularlo y cobrarlo el SAT. Insisto, no está haciendo malas cosas el SAT. Entonces sí tenemos que tomar las providencias necesarias para poder en un momento dado, pues cuidar que no nos vaya a llegar un susto por parte de alguna determinación del SAT. Insisto, todas son digitales. El proceso, por ejemplo, de vigilancia profunda, que es un programa que tiene el SAT, lo que hacen es precisamente determinar esas diferencias con base a los FDIs que tienen, ¿verdad? Tanto de ingresos como de gastos, y los contrastan contra lo que es las declaraciones. Y de ahí salen diferencias, normalmente. Entonces, bueno, es más o menos lo que quería platicarles. Y bueno, no me resta más que darles las gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda y me pongo a sus órdenes a través de Lupín para poder, cualquier duda, ayudarles y apoyarlos. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la plática, a todos los que están conectados también por participar. Es muy interesante el que podamos retroalimentarnos con nuestros conocimientos y que, pues bueno, tengamos un poquito más de conocimiento en cosas que, bien comentaba usted, muchas veces las conocemos por encima, ¿no? Pero no sabemos todas las consecuencias o los beneficios que podemos sacar de este tipo de enseñanzas. Así es, y bueno, reiterarles que que no existe la invisibilidad fiscal y que a veces el incurrir o hacer algo que a lo mejor no tiene ninguna repercusión, pero que no informamos, puede traer consecuencias para el SAT y hacemos pasar a lo mejor un
un momento difícil que a lo mejor se aclara, pero pues puede costar abogados, tiempo y a veces corajes, ¿no? Porque pues a veces dice uno, ¿por qué razón está? Pues porque está en la ley, ¿no? La ignorancia de la ley no es excepción para cumplirla. Efectivamente, la información nos puede prevenir de muchas cuestiones posteriores. Así es. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta tarde, igual a todos los que están conectados, gracias por compartir un momento con nosotros. Que tengan excelente tarde e igual los esperamos la próxima semana con la plática, lo estaré enviando en los grupos para que pues, nos sigamos retroalimentando a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Opín, gracias al señor Roberto Soto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy buena tarde a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.